Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra clase. Feliz de poder compartir otra clase más con ustedes. Seguimos viendo la carta o epístola de Primera de Pedro. La semana pasada vimos el primer capítulo. Como les decía en el video anterior, si no lo han visto, vayan a verlo. Va a ser de mucha bendición, estoy segura, porque vamos a aprender mucho. Les decía que por esta carta y la que sigue, que va a ser la segunda de Pedro, quiero implementar esta nueva manera de pues estudiar la palabra, ¿verdad? Que vamos a estar viendo versículo por versículo y tratamos de entender, de que el Señor nos hable, de que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poderlo entender cada versículo. Y esta carta nos lo permite porque es una carta muy pequeña. Entonces nos permite que la estudiemos así, versículo por versículo. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 1, vimos una introducción, vimos puntos, cosas referentes a Pedro, al apóstol Pedro, que fue quien escribió esta carta. Vimos también cómo estaba la situación de las personas a las cuales fue dirigida. Y bueno, esta carta o epístola fue dirigida a los los expatriados, o en pocas palabras, bueno, Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos tuvieron que salir huyendo de Roma, tuvieron que dejar sus familias, sus trabajos, sus casas, la seguridad que ellos tenían. Se tuvieron que ir y tuvieron que llegar a otro lugar, a otra parte donde ellos iban a ser extranjeros, ¿verdad? Y muchas veces no es fácil ser extranjero en otro lugar porque, o sea, tienes que aprender tantas cosas, es diferente todo. Pero bueno, Dios siempre tiene un propósito a donde Él nos lleva, ¿no? Entonces, aprendimos sobre la sociedad, cómo deben de comportarse nosotros como cristianos ante la sociedad civil y en el lugar de trabajo. En fin, aprendimos muchas cosas, así que les recomiendo que vayan a verla, el video anterior. Y bueno, hoy vamos a estar hablando también en este capítulo 2. Entonces, bueno, pues sin más que hablar, vamos a empezar de lleno, pero vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás con cada uno de nosotros, cada una de las personas que está viendo este video y aquí conmigo. Te pido que seas tú enseñándonos tu palabra a través de mí. Te damos gracias por lo que vas a hacer en esta hora y lo ponemos en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí de lleno con segunda de Pedro. Bueno, vamos a leer el capítulo, estamos leyendo el capítulo, vamos a estudiar el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. Bueno, aquí lo que salta más a la vista dice a mí, bueno, desechando. La nueva vida del cristiano no puede crecer a menos que renunciemos al pecado o a los pecados, ¿verdad? Más bien. Vamos a leer el 2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Bueno, aquí lo que salta más a mi vista es deseen la leche pura de la palabra. Bueno, aquí el crecimiento espiritual siempre está marcado con un deseo, con un deleite de conocer más la palabra de Dios y que tiene la misma intensidad con la que un bebé podría desear esa leche, ¿verdad? O ese alimento. Pero bueno, aquí la palabra es ese alimento espiritual. Bueno, vamos a leer el 3. Dice, si es que han probado la bondad del Señor. Bueno, vamos a ver aquí probado, ¿qué significa?
todos los creyentes experimentamos en la salvación cuán lleno de gracia es el Señor para todos los que confiamos en Él. Y de verdad que sí, el Señor tiene mucha gracia para todos nosotros y misericordia. Bueno, vamos a leer el 4. Dice, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Bueno, vamos a ver qué significa viniendo a Él. Bueno, significa permanecer en la presencia de Cristo en comunión íntima. La semana pasada estuvimos hablando sobre el gozo y les decía yo que el gozo no proviene de nada exterior, no proviene de cosas que se acaban, que son pasajeras. Nuestro gozo viene del Señor, de tener esa relación estrecha con el Señor. No proviene el gozo de algo efímero, algo que se acaba. No, es de Dios, de tener esa relación con Él. Bueno, ahora nos habla aquí de una piedra viva. Cristo es la piedra y está vivo de entre los muertos y tiene una relación viva con la humanidad salvada. Bueno, aquí nos habla de desechado y escogido. Fue despreciado. Y aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Fue despreciado, pero escogido porque es el Hijo precioso de Dios. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, aquí nos dice, también ustedes son piedras vivas. Los cristianos estamos íntimamente identificados y unidos a Cristo, que la vida misma que existe en Cristo también existe en nosotros. Aquí nos habla también de un sacerdocio santo. Bueno, los sacerdotes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento comparten una serie de características y se las voy a leer aquí. Uno, tengo 10 características, ¿verdad?, que comparten. La primera, el sacerdocio es un privilegio de los elegidos. 2, los sacerdotes son limpiados de todo pecado. 3, los sacerdotes son vestidos para el servicio. 4, los sacerdotes son ungidos para el servicio. 5, los sacerdotes están preparados para el servicio. 6, los sacerdotes son ordenados para la obediencia. 7, los sacerdotes deben honrar la palabra de Dios. 8, los sacerdotes deben caminar con Dios. 9, los sacerdotes deben impactar a los pecadores. Y 10, los sacerdotes son mensajeros de Dios. Sin embargo, el principal privilegio es el acceso a Dios. Amén. Bueno, vamos a leer aquí el versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Bueno, aquí Sión es pues Jerusalén, nuevo pacto, así como Sinaí, que está en el ámbito del antiguo pacto. Bueno, piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Bueno, este fue el 8. Vamos a ver, nos habla aquí de piedra de tropiezo y roca de escándalo. Para todo ser humano, Cristo es el medio de salvación. Si cree o en medio de juicio, si rechaza el Evangelio, Él es como una piedra en el camino que hace caer al viajero.
Bueno, aquí nos habla de son desobedientes a la palabra. La incredulidad es su desobediencia, porque el llamado del Evangelio a arrepentirse y creer es un mandato de Dios. Estaban también destinados, no fueron destinados por Dios para ser desobedientes o incrédulos, más bien fueron destinados a la condenación debido a su desobediencia e incredulidad. El juicio por la incredulidad está tan determinado por Dios como lo está la salvación por la fe. El 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, el 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Bueno, aquí nos dice, pero ustedes son linaje escogido. Las cosas que antes exclusivamente eran para Israel, su elección, su llamado, y por su llamado ya no son solo para Israel. Estas ahora son propiedad de todo cristiano y lo tenemos en un sentido más grande y espiritual. Bueno, nosotros somos un real sacerdocio. Los edificios de realeza y sacerdocio eran separados celosamente en Israel, pero Jesús, quien es nuestro rey y sacerdote, lo ha juntado para su pueblo. Amén. Pueblo adquirido por Dios. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Somos especiales porque pertenecemos a Dios. Bueno, ahora vamos a leer el 11. Conducta de los creyentes en el mundo. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, extranjeros y peregrinos. Los cristianos son extranjeros en una sociedad secular, porque su ciudadanía, o más bien nuestra ciudadanía, está en el cielo. Los cristianos pueden ver sus obligaciones desde 3 perspectivas. Y bueno, aquí se los voy a dejar. La primera es porque somos extranjeros, segunda, ciudadanos, y tercera, siervos. Pedro muestra cómo Cristo dio el ejemplo al vivir una vida perfecta en medio de un ambiente hostil. Aquí nos habla de absténganse de las pasiones carnales. Manténganse alejados de los deseos de la carne, a fin de tener un impacto para Dios en el mundo. Vamos a leer el 12. Manténganse entre los gentiles con conducta irreprochable. Esto es muy importante. A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Bueno, conducta irreprochable. ¿Qué significa esto? La palabra griega se traduce para irreprochable. Bueno, como se traduce es que implica una clase de bondad más pura, más alta, más noble. Significa encantador, atractivo, amable, noble, honorable. El cristiano, después de haber disciplinado su vida anterior y privada, debe vivir afuera, entre los no cristianos, de una manera que refleje esa disciplina interior. Bueno, vamos a ver qué significa malhechores. Los primeros fueron acusados falsamente. Y eso lo vimos en la clase pasada y ahorita creo que les estaba comentando al principio, de que acusaron a los cristianos de que habían prendido fuego a Roma. Y eso fue fue falso. Bueno, aquí dice, los primeros fueron acusados falsamente de rebelión contra el gobierno.
con cargos falsos como terrorismo, esto cuando el incendio de Roma, ateísmo, porque los habían dejado sin ídolos ni adoración al emperador, que había perjudicado al comercio y el progreso social y movilizaron a los esclavos. O sea, de todo esto culparon a los cristianos, y de muchas cosas más. Por eso eso es lo que se refiere aquí a malhechores. Vamos a leer el 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a la autoridad. Y bueno, esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Como les dije, nosotros, nos dice aquí Pedro, que nosotros somos extranjeros, que somos peregrinos, ¿verdad? Porque no es nuestra morada, esto es de paso. Entonces tenemos que aprender a vivir aquí, ¿verdad? Porque aquí estamos viviendo en la tierra. Entonces aquí nos está dando instrucciones de cómo debemos de comportarnos los cristianos. Y aquí nos habla de someternos a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Bueno, aquí nos dice sométanse. Esto significa ponerse en actitud de sumisión. Como ciudadanos del mundo y bajo la ley y la autoridad civil, el pueblo de Dios debe vivir de una forma humilde y sumisa en medio de cualquier sociedad hostil, impía y calumniadora. Bueno, aquí nos habla también. Todavía debemos vivir como un ciudadano obediente en este mundo para que Dios sea honrado y glorificado. La conducta rebelde de un cristiano, trae deshonra a Cristo. Bueno, aquí pues nos está hablando de someternos, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo, aunque no somos de aquí, somos del cielo, pero tenemos que someternos. Bueno, aquí nos habla, y nos dice que para que sea Dios honrado en este mundo y glorificado, ¿verdad? Vamos a leer el 14, dice, a los gobernadores, como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen en él. Bueno, a los gobernadores. Los cristianos deben vivir en obediencia a todas las instrucciones de orden civil y social en la tierra. Esto incluye la obediencia al gobierno nacional, al gobierno local, a la policía y a los jueces. Solo cuando el gobierno trata de obligar a un cristiano a hacer algo que esté en contra de la ley de Dios, debemos de rehusarnos. El 15, vamos a leer del 15 al 17, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. 16, amad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. 17. Honrad a todos, amen a los hermanos, temed a Dios y honren al rey. Bueno, aquí vemos que ejemplo de Cristo, también que lo debemos de hacer por causa del Señor, aunque nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo. Bueno, aquí vemos que Cristo es ejemplo de todo esto, ¿verdad? O sea, no nos lo están pidiendo, no nos lo pide la palabra de Dios nada más porque sí, sino Cristo cuando vino a la tierra fue ejemplo de todo esto. Eso quiere decir que nosotros podemos hacerlo también. 18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Cuando nos tratan mal, ¿no? Tenemos que ser buenos, afables. Y dice, no nada más con los que nos tratan bien, sino con los que nos tratan mal también. Dice aquí, siervos estén sujetos. El cristiano no da derecho, ser cristiano no da derecho a rebelarse contra sus superiores en la cultura social sin importar que estos sean crueles. Bueno, dice, siervos estén sujetos. ¿A qué se refiere a esto? Bueno,
que el ser cristiano no nos da derecho a ser rebeldes contra nuestros superiores, contra la estructura social, sin importar que estos sean crueles o injustos. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Y de verdad que a mí me tocó tener una patrona así, o sea, que me trataba pero mal, 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 mal. O sea, eso de que no podía ni siquiera agarrar un vaso para poder tomar agua porque le daba miedo que le fuera a pegar no sé qué cosas, ¿verdad? Y no les estoy hablando de ahorita, de COVID y todas esas cosas, no. Les estoy hablando de hace unos 10 años para atrás. Y bueno, ahí duré con ella, no sé, yo creo que unos 2 años o 3 años, hasta que, pues sí, ya era mucha su ofensa. Hagan de cuenta que yo era su esclava y dije, no, el que suple mis necesidades es el Señor. Pero siempre portándome con respeto hacia ella, ¿verdad? Nunca faltándole yo al respeto ni nada de eso. Bueno, vamos a leer ahora el 19 y 20. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, el 20, pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Bueno, ¿a qué se refiere de que esto haya gracia ante Dios? Bueno, cuando el empleado recibe un trato injusto, pero acepta esta situación con fe en el cuidado soberano de Dios, en lugar de reaccionar con enojo, hostilidad, descontento, orgullo o rebelión. Es lo que les decía, o sea, ella me trataba a mí súper mal y bueno, pues yo aguanté con ella trabajando mucho tiempo hasta que, como les digo, o sea, con todo respeto y todo, bueno, gracias a Dios conseguí otros trabajos y me fui de ahí. El 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí nos habla de dejándoles ejemplo, y sí que nos dejó ejemplo. Me llamó mucho la atención el significado de la palabra ejemplo y es literal escribir debajo, escribir por debajo. Esto se refiere a un escrito que se colocaba bajo un pedazo de papel para trazar las mismas letras o caracteres. Bueno, esto lo hacían pues hace muchos años, en aquellos tiempos. Dice, y esto servía como un patrón. Entonces, Cristo es el patrón de los cristianos. Debemos seguirlo para tener esa paciencia perfecta en medio de este sufrimiento. Pero bueno, este patrón que hacían, me imagino que como lo que nosotros conocemos, ¿no? Para calcar. Ponemos algo para calcar arriba, ellos ponían ese patrón, dice, y luego ponían otro papel y con eso lo calcaban. Bueno, pues así es Cristo, ese patrón, para que nosotros no lo calquemos, pero lo hagamos lo que Él hace, ¿verdad? El 22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno, se halló en su boca. El 23, y quien cuando le ultrajaban, no respondió con ultrajo. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. 25. Pues vosotros andáis descarrilados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardan de vuestras almas. Bueno, aquí me llamó mucho la atención, han vuelto, y se refiere a la fe, al arrepentimiento que una persona manifiesta en su salvación. Cristo no solo es el ejemplo a seguir para los cristianos, es nuestro sustituto también. Y bueno, con esto damos por terminado nuestro capítulo 2.
Y bueno, pues aquí nos habla de cómo tenemos que comportarnos, ¿verdad? En la sociedad civil y en el trabajo. Así que, bueno, pues espero que les haya servido esta clase. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Bye.